Estado debe intervenir lo menos posible. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio. ¿Dónde estás? No es el final. Hoy es martes 22 de septiembre del 2020, continuando con nuestra programación habitual. Llegamos a cada uno de nuestros radioescuchas con nuestro segmento Novedades de Vida. Lo dirige y lo presentan los pastores Echevarría desde la ciudad de Miami. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo están hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo estáis? Súper, aquí estamos súper bien y pues realmente no vale la pena quejarnos porque pues primero si nos quejamos nadie nos soluciona y pues la gente no tiene objetivo quejarnos porque estamos súper bien ahora. Correcto, me alegramos. Pues nosotros también estamos muy bien y mejorando. Estamos mejor que ayer y peor que mañana. Peor que mañana. No, peor que mañana. Peor que mañana, como Venga, digo. peor que mañana porque Mañana va a estar mejor. claro, mañana voy a estar mejor. que ahí nos tumba el eslogan ya. Bueno, Bueno, continuemos pues. bendecimos al pueblo, a las personas que comparten esta transmisión y nos alegramos verdaderamente de estar otra vez con ustedes para compartir palabra nueva, porque donde usted está no es el final. Saludos. Voy a leerles Génesis. Ya a veces poco leemos Génesis, ¿verdad? Pero en Génesis está el principio de todo lo que vemos y de toda la vida y de todo lo que nos toca vivir. ¿Y cómo comenzó todo? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, imagínense. ¿Y cómo se pelea el hombre hoy en día? Pelea la tierra que ni siquiera le pertenece, que es lo más doloroso. Porque hoy en día, si usted se da cuenta, la lucha de poder es por la tierra, por el territorio. Pero dice, mire aquí, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo creo que hoy en día también está desordenada. Y vacío es vacío espiritual, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué vemos hoy en día? Estamos viviendo en un mundo ¿de qué? De tinieblas, ¿verdad? Ahí está la luz del sol, pero hay un ambiente de tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios que la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, también les voy a leer lo que les quería, ¿verdad? Decir es que todo lo que hay, todo lo que existe fue hecho por Él, fue creado por Él, porque si no hubiera tierra, no hubiera tecnología, ni hubiera nada de lo que vemos hoy en día. Dice en el Evangelio según San Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Cuando hablamos del verbo, estamos hablando de la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Entonces yo quiero decirle nada más antes que mi esposo empiece con el tema hoy a tratar, que nosotros somos esa luz porque Él puso esa luz en nosotros. Y sabemos que hay un mundo de conflicto y de tinieblas. Pero nosotros somos esa luz porque ahora Jesucristo está en nuestra vida y Él es el verbo, Él es la palabra, es el principio de todas las cosas. Y si Él está en nosotros, entonces nuestra luz tiene que resplandecer en este tiempo de tinieblas. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie sobre la palabra. La palabra tiene poder, la palabra hace tantas y tantas cosas que a veces el mismo pueblo, los hijos del Eterno, desconocen o no están seguros de lo que el Padre puso en cada uno de ellos, ¿verdad? Se habla de la palabra y se lee la palabra, pero si la palabra permanece en un libro, la gente no, que mira lo que le hicieron a la Biblia. Bueno, eso es un libro con palabras adentro escritas. Ahí no está el poder de esa palabra, a menos que el poder de esa palabra salga, es cuando la palabra se habla, la palabra hablada. Es lo más importante, cuando usted la lee para crecimiento y también cuando viene una revelación, porque dentro de esa palabra hay unos tesoros escondidos que no solamente con leerla, sino que viene por revelación de la presencia divina en nosotros. Eso es muy importante. Y hay un versículo que vamos a usar como clave. Es muy conocido de todo el pueblo del Señor. Yo sé que hay muchos
me lo pueden recitar de memoria, si llamo, dígame lo que dice Hebreos 4:12. Dice enseguida, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, y puede hasta partir el alma, penetra, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso tiene ahí mucha tela de donde cortar. Mire, tratamos siempre de hablar con un lenguaje claro, lo más claro posible, para que no haya duda alguna de lo que estamos tratando de comunicar. Sencillo. Sencillo, exactamente. La espada de doble filo es una espada aguda. Eso viene desde el tiempo de los romanos, cuando se escribieron muchas partes de la palabra. Ese tiempo yo usaba lo que se llamaba el gladius, que era una espada media curva y tenía filo por ambos lados. Y los romanos eran muy hábiles, los entrenaban mucho en el uso de esa arma. Y los judíos, también los discípulos del Señor, sí, escuchó bien, los discípulos del Señor andaban cada uno con su gladius y sabían usarlo también. O sea, lo que Pedro sacó en el huerto cuando le tumbó la oreja al siervo del centurión, era un gladius, una espada romana, porque ellos aprendieron de los romanos y aprendieron a usarla y a cortar muy bien, con doble filo. Y la punta es muy aguda, es media curva, la espada es media curva, la punta es muy aguda para traspasar al adversario y es un arma muy letal, muy letal. ¿Y la espada representa qué cosa ahora? Esa espada representa la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Padre Celestial, que se usa, la palabra, esa palabra se usa para traer libertad, para traer paz y para traer queja, porque cuando se habla la palabra del Señor, trae queja, ¿verdad? Trae diferencia, porque hay tanta doctrina y tanta cosa. O cuando esa palabra nos confronta a nosotros con nuestras realidades, con todo lo aprendido, con todo lo vivido, con todo lo que nos hemos acostumbrado, es como una guerra, ¿verdad? Que hay dentro de nosotros entre la palabra esa del Padre que penetra. Entonces, trae libertad o también trae esclavitud, porque y cuando digo esclavitud es que la espada, ¿verdad? Una espada puede representar eso, porque una espada bien usada puede traer libertad, pero una espada mal usada puede traer esclavitud, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucho pueblo que está totalmente esclavizado en un sistema religioso, no con la idea de criticar ni señalar, pero sabemos que hay mucho pueblo, ¿verdad?, religioso, que está caminando en esclavitud y se usa la palabra. Entonces, esa espada se usa también, ¿verdad?, para separar, para dividir, para cortar, para atravesar, para traspasar, y etcétera, ¿verdad? Entonces, hablando de la espada, entonces, ¿por qué se usó en las escrituras la espada? Entonces, mire para lo que sirve una espada, y también sí tiene que ver con la palabra. Sí. Me acuerdo de un caso, para mí fue muy gracioso. Los guardias que trabajaban para el templo usaban unos mazos de madera, como parecido a los picapiedras, un mazo, pero tenían clavos. Al que le daban un golpe con eso lo destruían. Entonces había un grupo de discípulos que iban, por causa de la persecución, iban saliendo de Jerusalén hacia otra ciudad. Y los guardas del templo venían, un grupo de ellos, y venían para donde los discípulos. Se creían que los discípulos, ellos los iban a dejar fuera de guardia. Y cuando ellos se acercaron, o sea que los discípulos se cuadraron y sacaron cada uno el gladius. Y cuando la guardia romana vio eso, dijeron, esto no es con nosotros. Se fueron huyendo. Porque se le pusieron en una posición de punta de flecha, como hacen los romanos, aprendieron con los romanos. Punta de flecha. Nos dieron cuenta que tenían una espada encima y lo que tenían era un mazo de madera. Dice, aquí nos van a matar estos discípulos del Señor. Ya, tenían que defenderse, no iban a decir, ay Señor, tu voluntad que nos maten, nos vamos a dejar matar, no. Sacaron su espada y la pusieron ahí y nos vamos a defender. Y los guardias del templo entendieron el mensaje y vienen y dijeron, esto no es con nosotros. ¿Sí? Así que la muerte y la vida están donde están en el poder de esa espada de doble filo, esa palabra. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo
21, el poder de la vida y de la muerte. Entonces dice, por causa de la palabra, y de acuerdo al uso y a su interpretación, se levantan dos polos que traerán vida o traerán muerte. Y uno dice, pero ¿cómo? Sí, Señor, se levantan. Y siempre usted se da cuenta en todo lo que hablamos, si la gente no está de acuerdo, esto trae conflicto. Controversia. Controversia, exactamente. Entonces, o trae vida o trae muerte, porque es un poder, la palabra es poderosa, la palabra tiene un poder creativo. Imagínense si el Padre, todo fue creado y dijo Dios, todo fue creado por la palabra. Entonces, imagínense si no es un arma poderosa que es comparada con esa espada de doble filo que describí, que representa una espada en sí, pero en sí la palabra también representa todo eso, porque si se tomó esa espada de doble filo como un ejemplo, como una ilustración, es porque la palabra, llevándola a la parte espiritual, tiene nosotros somos seres espirituales todos. Lo que pasa es que unos nos vamos hacia la luz y otros se van hacia las tinieblas. Pero todos en nosotros el Padre, cuando el Padre crea al hombre, lo puso como un ser espiritual con una necesidad espiritual. Hay un vacío espiritual en la vida del hombre y por eso el hombre, unos buscan el buen camino y otros en esa necesidad de esa búsqueda, dependiendo del ambiente, al que está expuesto y todo lo demás, otros se van hacia llenar ese vacío, hacia la búsqueda de la parte de las tinieblas. Y la palabra no falla. Hay personas que por cualquier punto en la palabra forman un punto de discusión, de diferencia. Claro, usted puede usar la palabra para probar lo que usted quiera, el punto que usted quiera, ¿verdad? Lo que cuando se sacan un texto de su contexto como un pretexto. O sea, si tú haces mal uso de esa espada de doble filo, no la sabes usar, te puedes cortar tú mismo. Ahí que está el versículo, Hebreos 4:12, ¿verdad? Una espada de doble filo que corta hacia allá, hacia el lado, pero también no corta hacia dónde, hacia acá si tú no la sabes usar. Tremendo, ¿verdad? Y mire, y en todo, y en la sociedad que vivimos, porque tenemos que ver ejemplos ilustrativos del diario de vivir. Por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando van a detener a alguien, ¿qué le dicen? Ay, exactamente. Deténgase ahí. Puede guardar silencio. No, cualquier cosa que diga. Se puede usar. O sea, que tus mismas palabras te van a condenar. Si en su contra. Tienes que tener cuidado con lo Entonces, que mire, está establecido ahí en la ley de los hombres, ¿verdad? Que lo que usted diga en el momento que usted es arrestado, todo lo que usted diga, puede ser la mínima palabra, en una corte puede ser utilizada. No, y también en la palabra misma, en la Biblia, la palabra escrita, dice que en el día final tus propias palabras te juzgarán. Exacto. Tus propias palabras son energía. Sí, porque dice que por tu paraguas serás juzgado, por tu palabra serás condenado. Entonces, sí, hemos hablado en otros programas, más o menos hemos tocado ese tema. Entonces, el poder de la palabra y la misma palabra nos juzga nuestras acciones, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, comentamos, eso es lo que nos juzga. Porque, y mire cómo dijo el Mesías, que no es lo que entra, ¿verdad? Que lo que come el hombre, sino que es lo que sale de nuestra boca. El Mesías lo dijo, porque sale del corazón, porque del corazón es donde salen las verdaderas intenciones del por qué decimos lo que decimos. También vamos a hablar un poquito más adelante porque hay mucho que hablar de este tema y hemos comentado algo sobre lo que es hablar y lo que es decir. Exactamente. Y el decir es lo que verdaderamente es lo que lleva el sello de nosotros, lo que digamos, porque mire que el Padre dijo y no dijo, y habló Dios, dijo, y dijo Dios. Entonces la palabra decir y hablar no es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Exactamente. Bueno, el Padre habla con claridad con respecto a este punto que es muy importante. El hablar sin meditar o sin pensar lo que se dice. Dije, el hablar o sin pensar lo que se dice. Se habla y se dice. ¿Ok? Si existe un refrán que dice que uno es amo de lo que calla y es esclavo
de lo que habla. Y porque cualquier cosa que tú digas, te dicen, no, pero tú Esclavos de lo dijiste, que dice. pero tú dijiste. Entonces tú tienes que quedarte, pues yo lo dije, ¿verdad? Entonces, la advertencia es, piensa bien antes de hablar. O sea, tienes que conectar tus palabras con tu cerebro. O sea, no dejar que sea tu gusto, tu deseo, el que hable en ese momento por un momento imprevisto. De lo que hemos estado hablando, de nuestras emociones. Emociones. Hay personas que un impacto de una emoción reaccionan inmediatamente. Y ¿cómo que dice un refrán popular? Dice que la lengua está montada en bolines. El bolín para que resbale. Y enseguida abren la boca, hablan, y una vez que sale esa palabra de tu boca. Hay un caso del monje de San Agustín, que preciso viene aquí al caso, que viene un hombre a la iglesia a hablar con él. Dijo, yo necesito hablar con usted. Es que yo no sé qué hacer porque ya he dicho tantas cosas malas de la gente. He hablado tantas cosas que ahora me siento mal, me siento culpable. Entonces le digo, bueno, te voy a dar una penitencia. Le di un saco de plumas. Me vete por todo el pueblo y riega las plumas por todo el pueblo, por todas las calles. Cuando termine, vienen donde mí. Y el hombre se fue y estuvo todo el día caminando. Llegó y le dijo ya. Y se sentía tan aliviado. Y le dijo, ya lo hice, ya lo hice. Y sí, ahora vete con la funda y recoge todas las plumas. Lo miró asombrado y dijo, eso es imposible. Y pues también cuando tú hablas, las palabras que tú sueltas son imposibles recogerlas. Tienen un efecto en los demás. Lo que estás diciendo es aprende a controlar tu hablar. Hay momentos en que hay que ponerse uno un zipper en la boca y mejor es no hablar. ¿Okay? Quedarse tranquilito se ve más lindo. Que a veces yo escucho personas, hasta se ve mucho en la política, cuando abren la boca y sueltan sus palabras llenas de veneno, con mentiras, y la gente se lo cree. Lo peor es que la gente no informa, no busca, no investigan y se lo creen las cosas. Entonces empiezan a hablar bien de los malos y empiezan a hablar mal de los que están buscando el bienestar del pueblo. Increíble, ¿verdad? ¿Por causa de qué? Por causa de las palabras. Entonces, mire, nosotros podemos usar la palabra nosotros mismos, porque el Padre nos ha dado autoridad en el mundo espiritual. Y de acuerdo a lo que nosotros declaremos con nuestra boca, esos son los resultados que vamos a ver. Entonces, cuando usted suelta palabra, entonces no empiece a culpar al Señor, porque empezamos a culpar al Señor. Y a veces no analizamos qué estamos hablando, qué estamos diciendo, qué estamos declarando, en otras palabras, qué estamos declarando, cuál es la palabra que estamos soltando. Es como cuando estamos enfermos también, ¿cuál es la palabra que nosotros estamos soltando? ¿Qué mensaje le estamos enviando a nuestro cuerpo, a nosotros mismos? ¿Cuál es el mensaje a nuestras propias emociones? ¿Cuál es el mensaje? Y de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo, ese es el mensaje que recibe todas las células, los órganos de nuestro cuerpo. Todos ellos reciben ese mensaje. Y de acuerdo a lo que usted esté soltando, vida o muerte, eso es lo que va a recibir su cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros digamos tiene un poder tan grande en todos los aspectos de nuestra vida, porque de acuerdo a lo que nosotros hablamos, ese es el ambiente que nosotros creamos, a favor o en contra de nosotros, porque también podemos usarlo para maldecir a la gente, y eso tiene su poder. Sí, mire, el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, en capítulo 3, habla del efecto de ese órgano pequeño que es la lengua. Santiago lo menciona. Dice, siendo tan pequeña como es la lengua, una de las partes más pequeñas del cuerpo, causa estragos insospechados. Las palabras pueden servir para edificar o para destruir, dependiendo del momento y la forma en que se digan. ¿Okay? O sea, yo le puedo preguntar a alguien que me está hablando y le digo, ¿qué es lo que tú dices? No entiendo. ¿Qué es lo que tú dices? Vea que suena bien diferente. La otra suena como hiriente. Entonces, a mí me pasó una vez con una muchacha allá en Puerto Rico que vino sin saber lo que estaba pasando, vino a hablar mal de mí, y yo me entero y me lo dijo al frente mío. ¿Por qué tú esto y esto? Yo le dije, pero ven acá que yo te hice a ti, para que tú estés así conmigo, pero le dije así tranquilito. Como yo la conocía desde pequeña, la miré a los ojos y le dije, pero que yo te he hecho, yo no sé de qué tú me estás hablando.
Y le dio, se puso la caja, se le puso roja de vergüenza, no encontraba qué hacer. No, 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 yo te quiero mucho. Y vino hasta me abrazó. Pero si yo no le digo nada, sigue lanzando veneno por su boca, ¿sabes? Sin saber. Yo le dije, pero ¿de qué tú me estás hablando? Yo no sé de qué tú me hablas. Y se avergonzó. O sea que para ahí se cumple eso que dice que la palabra mansa aplaca la ira. Y mire, dice que, mire, la palabra escrita, vamos a la palabra escrita. Hay tanto, tanto, tanto que hablar. Mire, la palabra escrita en sí sola es letra. Créame que es letra. Tiene que ser activada por nuestra boca. Todo tiene que ser activado por nuestra boca. ¿Y por qué? Por causa del derecho legal que el Padre nos ha dado a nosotros, sus hijos. Porque el que habla por ignorancia, mire, delante del Padre no tiene ninguna culpabilidad. Pero nosotros que somos hijos del Eterno, ¿verdad? Que creemos en el sacrificio del Mesías, Él nos ha delegado, ¿verdad? El derecho legal de usar su palabra. Entonces, esa espada que Él ha puesto en nuestra boca debe ser terror para las tinieblas, para traer luz, no para traer destrucción. Por eso que tenemos que pensar bien a favor de qué estamos hablando, cuál es el ambiente, cuál es la atmósfera, en qué dimensión nosotros estamos creando, si es una dimensión de luz, si es una atmósfera preparada para que surjan las bendiciones, o si es una atmósfera de tinieblas, ¿verdad? Donde estamos legalizando la acción del enemigo para que venga a causarnos destrucción. Entonces, cuando usamos la palabra, ¿verdad? De acuerdo a la perfecta voluntad de nuestro Padre, ¿cómo la vamos a usar bien, verdad? Para bendecir y edificar. Y cuando bendecimos y edificamos, ¿qué va a traer? Paz, va a traer libertad, va a traer consuelo, va a traer esperanza, va a traer exhortación y va a dar vida donde hay muerto, donde una persona está muerta por la crisis, estoy acabada. Usted ve que la gente dice estoy acabada, y cuando dice está acabada. Y solamente una palabra poderosa puede sacar a esa persona de esa condición. La gente dice estoy destruida. Y créame que eso es el mensaje que va a recibir su cuerpo, su mente, sus emociones, y usted va a crear esa atmósfera. Entonces, despertar, la palabra nos despierta, nos trae dirección, nos trae sanidad física y espiritual, nos ayuda a conquistar los miedos, los temores, la incredulidad, la desesperanza, los complejos y todo lo que usted se imagina. Tú sabes, me viene a la mente que la incapacidad del ser humano para creer y aceptar la palabra que el Señor dice. O sea, en Juan, en la oración sacerdotal de Yeshua o de Jesucristo, él dice que nos hizo uno con el Padre, ¿verdad? Cuando él ora, dice, Padre, que ellos, los que tú me has dado, sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. O sea, que aquí hay tres, que es una sola unidad. Pero es la incapacidad a veces del ser humano de creer que somos uno con el Señor. Es incapacidad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos dio autoridad. Mismo Yeshua hablando con los discípulos y con nosotros, nos dio autoridad sobre qué cosa, sobre todo el poder de las tinieblas, ¿verdad? Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi cuerpo, contra mi iglesia, más llamada iglesia, contra mi cuerpo, contra mis hijos. Entonces, en el momento de la verdad, las personas dudan. Por eso es que tuve que recibir las personas, ay, no encuentro qué hacer, que tengo una situación, oiga, use la autoridad. ¿Dónde está? La tiene en su boca, en la lengua, en ese órgano. Pero, y si no ocurre nada, no va a ocurrir nada, porque ya lo dijiste, ¿verdad? Si no ocurre nada, lo primero que dicen, no dudes. Cuando tengas necesidad de usar la palabra, cree que la palabra que tú tienes en tu boca, esa palabra que tú hables, irá y hará aquello por lo cual tú lo envíes. Porque es como si el Señor le hablara, porque no eres uno con el Señor. ¿Sí o no? Dime la verdad. Acepta que eres uno con Jesús, con Yeshua y con el Padre. Y si el Padre está en ti, entonces esto no es que yo sentí de momento, yo creo que fue la conciencia. No fue la conciencia. En un momento de necesidad, el Señor siempre está pendiente. Y Él no espera, Él no necesita que le manden ni un correo, ni un email, ni una llamada telefónica. Él sabe lo que le necesitan sus hijos cada segundo. Y cuando el momento que tú tienes que tomar una decisión, a veces la palabra, el primer pensamiento que te llega a ti a tu mente, ¿cuál es? ¿De quién es? ¿Ah? Es el Padre. Si estás conectada con Él. Está conectado con Él, el primer pensamiento que llega es el de Él. Pero entonces ahí viene la duda.
¿Será que el Padre me habló? Ya fallaste. ¿Ok? Ya fallaste. Yo he tenido experiencia de que en el momento estoy hablando con alguien, en el momento me llega una palabra y se la suelto a la persona. Y las personas, no sé, después digo, ah, y entonces las personas empiezan a llorar. Me ha pasado varias veces. Esta necesidad, que eso es precisamente lo que yo le estaba pidiendo al Señor, hermano, gracias. Y yo me quedo así de una pieza, digo, ay, ¿ok? Recuerdo que una vez fue una señora a la escuela y preguntó por la profeta. Ella ahora mismo no está en el legado. Pues que yo necesito hablar con ella. Yo necesito oración, pero déjeme orar por usted. Permítame orar, sí, pero así porque lo necesito. Y yo me pongo a orar y empiezo a hacer una oración de lo que me salió del momento en el espíritu. Y la señora empieza a llorar. Y yo de momento dije, adiós, cara, que yo habré dicho, ¿verdad? Pero cuando termino de orar, que digo, en el nombre del Señor, amén, y el Señor empieza a meter encima. Es precisamente a eso era que yo venía. Usted me da una palabra revelada por el Señor, porque usted no conocía nada de lo que yo estaba pasando. Pero imagínate, en el momento yo estoy orando y siento esa palabra y no la digo, y cambio la oración, la persona no recibe la palabra que el Señor le había puesto en mi mente en ese momento. Así que tiene que creer que usted es una fuente, un vaso de honra. Así que cuando el Padre hable, lo primero que llega a su mente es del Padre Celestial. Entonces, miren de qué manera también podemos usar mal la palabra cuando la malinterpretamos y la torcemos de acuerdo a nuestra conveniencia. Por eso todo tiene que ver con las intenciones del corazón. Y muchas veces tomamos la palabra para golpear, para señalar, para dañar a la persona, para herir, ¿verdad? Y una palabra mal interpretada y sin revelación, mire, algunas de las cosas que puede traer, ¿verdad? Sí. División en el pueblo del Eterno, porque las intenciones siempre van a salir. Se usa para herir y condenar y para señalar. ¿Cómo usamos la palabra para cuando queremos golpear a una persona? Porque el Padre nos ha puesto para restaurar, no para golpear, no para herir, no para usar el dedo señalador, no somos quienes, porque el Padre nos ha dado autoridad sobre la naturaleza, sobre los animales, pero el Padre no nos ha dado autoridad sobre el hombre, y es lo que más el hombre le gusta, el hombre contra el hombre, ¿verdad? Cómo nos gusta querer alinearle la vida a los demás, cuando a veces nuestra propia vida está alineada, pero el Padre no nos mandó, nosotros no podemos cambiar a nadie, Él es el único el que puede cambiar y corregir la vida del hombre. Nosotros el Padre nos ha dado esta boca y nos ha dado su palabra para que, como dije anteriormente, para bendecir, para exhortar, para despertar, ¿verdad? Para traer sanidad a las vidas. Entonces, mire, en nombre de la palabra se cometen homicidios, ¿sí o no? No hay guerras religiosas desde los principios y se cometen homicidios. Yo he visto programas de aquí de asesinos que dicen, no, porque la palabra y porque era y tenía que morir. Y no vamos a hablar de los tiempos de la Inquisición y todo eso. En estos tiempos hay gente que mata en el nombre del Señor. Eso es así. ¿Verdad? Se cometen suicidios. También sacan palabras del texto fuera de contexto en crisis y entienden eso y van y se cometen también, se suicida la gente y cree que le están dando honor al Señor. Se usa la palabra para manipular a las personas, para sacar ventaja de los más débiles. Qué tristeza, para sacar ventaja de los más débiles. Manipulación. Por causa de las emociones. Se pervierte la palabra y qué triste cuando un hijo del Eterno, porque hablo de eso, porque que lo haga alguien que no tiene conocimiento de la palabra, use la palabra para sacar ventaja del más débil, para traer tristeza y amargura, porque hay personas que está golpeada y viene otro que coge la palabra más fuerte y se la lanza al otro y lo acaba de rematar. En vez de tratarlo de sacar de esa tristeza, de esa amargura, de esa angustia, de esa desesperación en que está esa persona, viene con el martillo. Entonces está el diablo jalando a esa pobre persona porque está en tristeza y amargura, el demonio lo tiene así agarrado y viene usted con la palabra como un martillo y lo acaba de destruir. Entonces, ¿qué le va a traer? Más tristeza y amargura, porque entonces la persona se siente en condenación cuando esa persona en ese momento no es la palabra que trae. Entonces,
afecta la estima de las personas. Toman textos, ¿verdad? Lo sacan del contexto para golpear a la persona y hacerla sentir miserable, pecadora. Le afectan su identidad. Ajá. Ya no saben qué son. Les hace sentir de lo peor. Prácticamente los ponen en el infierno. Los ponen en el infierno. Entonces vienen con ese evangelio de terror que no trae paz, que no trae tranquilidad. Estamos viviendo en un mundo difícil, hermano. Nosotros en este tiempo tenemos que ser un bálsamo. Tenemos que ser, traer una palabra sanadora para ayudar a las vidas a levantarse de las crisis, de las situaciones, de las enfermedades, en donde estén las personas metidas en este tiempo, en este momento. Y es increíble que a veces tú ves hermanos heridos por los propios hermanos. Porque como somos emocionales, tan emocionales. Ahora, cuando tú sabes quién tú eres, que tú tienes una dignidad, ¿okay? Sabes que tú eres hijo del Eterno, pueden decir lo que quieran de ti, que tú eres un hijo de esto, tú eres un hijo del otro. Yo digo, yo soy un hijo del Eterno, no me importa lo que digan. Entonces, ¿qué somos llamados? Estamos hablando, volvemos atrás cuando hablábamos de las emociones. Si tú ves que el hermano te viene a herir y tú sabes quién tú eres, ¿qué tú vas a hacer? No le vas ni a odiar, mejor de que te des callado y entender, negociar contigo mismo y entender que ese hermano no tiene la misma capacidad que tú tienes para analizar lo que eres. Y tal vez en otra ocasión tú le dices, oye, tú tienes dignidad porque tú eres un hijo del Eterno igual que lo soy yo. Y en una palabra normal, en una palabra de concordia, de amistad, puedes aclararle, decirle, los hijos del Eterno se edifican unos a otros. Los hijos del Eterno saben su lugar delante del Padre. Los hijos del Eterno tenemos valía para el Padre porque la verdad del Padre está en nosotros. Somos sus hijos. Pero muchos no entienden eso. Sí saben que la palabra dice que nos hizo sus hijos, ¿verdad? Pero usan mucho el versículo de Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino y te lo hablan, y los suyos no los recibieron, más a todos los que les recibieron, les dio las potestades de ser hechos hijos de Dios. Mire, ese versículo está completamente mal traducido. ¿Okay? En el Código Real, que esto fue traducido por un judío, por un rabino, dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, más a todos los que los recibieron, a los que son de su misma especie, a los que tienen su misma naturaleza. Somos hijos del Eterno. Somos su linaje escogido, como dice la palabra. A los que son de su misma especie les dio la potestad de ser hechos reyes y sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote primero? Ministra en la presencia del Padre, ¿no? ¿Y el rey qué hace? ¿Para qué, pues, ¿qué hace un rey? Dígame. ¿Qué hace un rey? Dado la autoridad de gobierno. Autoridad de gobierno, estamos puestos para gobernar por el Padre. ¿Y respaldado por quién? ¿Por el ejército de la tierra? No. Nos ha entregado la autoridad de gobierno es a través de la espada, de lo que declaramos. ¿Y respaldado por quién? Por nuestro Padre. Por el supremo rey. Cuando la estamos usando de acuerdo a su voluntad, vamos a tener todo el respaldo del Padre. El supremo presidente del universo. y vamos a ver la manifestación sobrenatural del poder del Padre cuando tenemos el respaldo del Señor y no cuando la usamos conforme a nuestra conveniencia, conforme a nuestros intereses. Entonces, vamos a dejarle esto porque vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Sí, el próximo programa. Sí. Y quizás nos lleve unos programas más porque hay mucho que decir aquí. Hay mucha tela y mire, este es un tiempo en que hay mucha crisis, gente sin trabajo, gente que ha perdido sus seres queridos por el virus. Hay mucha necesidad espiritual. No esté condenando a la gente, no juzgue al hermano que no puede entender el proceso por el que está pasando, ¿verdad? Somos llamados en este tiempo para consolar, para exhortar. Para ser edificadores. Para edificar, como dije. ¿Verdad? Para ayudar a la gente en sus miedos, en sus temores, en su incredulidad. Entonces, usemos esta boca para bendecir, para edificar y para levantar al que está débil, al que está caído. Bueno. Entonces, y aún a los que no son nuestros hermanos, porque hay muchas personas que en este tiempo tienen necesidad y que sus corazones están abiertos y están necesitados de una palabra de esperanza, de un abrazo, de alguien que los escuche,
nada más de alguien que los escuche y después usted va a poder darle la palabra, porque a veces estamos muy apurados a llenar a la gente de la palabra. No, a veces la gente necesita un abrazo, alguien que lo escuche del otro lado del teléfono. Eso, a veces, eso conforta a esa persona. Ok, bueno, creo que ya llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Les bendecimos y pedimos y oramos al Señor que esta palabra haya cabida en vuestro corazón y que recuerde sobre todas las cosas que tienes dignidad porque eres hijo del Rey de Reyes, del dueño de los universos. Ese es nuestro papá, nuestro Padre. Bendiciones y será hasta la próxima ocasión que estaremos hablando nuevamente sobre este tema, que creo que hay varios programas por delante en base a esto de la palabra, porque todo se hizo a base de la palabra, todo se creó en base a la palabra, existimos por causa de la palabra, vivimos por la palabra y vamos a ir de esta tierra por causa de la palabra también. Todo viene por la palabra. En el principio fue la palabra y la palabra se hizo carne y la palabra vino a nosotros. Y esa palabra se formó en nosotros. Y esa palabra vive en nosotros y está en nosotros. Jesucristo vive en nosotros. Y esa palabra no muere. ¿Okay? El triunfo mayor del Señor, que siempre lo he dicho en otras ocasiones, no fue que resucitó de los muertos, sí, es triunfo verdadero, pero fue cuando se presentó ante el enemigo y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora estoy vivo, ¿me vas a matar? ¿Cómo me vas a matar? No necesito la sangre para vivir, la sangre la vertí por los hijos míos. Y yo creo que se le presentó y le dijo, ¿y ahora? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo, verdad? ¿Sí? O sea, eso es un comercial. Sí, se levantó de entre los muertos, y ese fue el triunfo porque el enemigo dijo, ay, ahora cómo lo voy a acabar con él. Luchó por matarlo. Sí, como yo dije una vez en una prédica, si él hubiera sabido lo que iba a hacer cuando mató al hijo del Creador, él hubiera usado todo su ejército de demonios para evitar que nadie siquiera lo tocara. Así mismo es. Pero el acabar con el hijo de Dios, le vino a él la muerte para él, el fin de él, el fin de su reinado, que quiso reinar sin ser rey. Así que será hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga grandemente para todos. Bendiciones.